La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad que nos regala tanto de predicar su mensaje como escuchar su palabra en esta tarde. Lo invito a que preste mucha atención, a que ponga su mirada y su atención en la palabra de Dios para que usted pueda ser bendecido de la forma en que Dios quiere bendecirlo en esta tarde. Y que pongamos mucha atención a lo que Dios va a hablar en esta tarde, porque es de suma importancia y es una situación bastante complicada que está viviendo muchas personas de la iglesia hoy en día, en nuestros tiempos, hermano, y en nuestra época. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por regalarnos esta bonita oportunidad, Señor, por bendecirnos con tu palabra, por bendecirnos, Señor, con todo lo que nos has dado, Padre Santo. A ti toda la gloria, Señor. Ponemos en tus manos tu palabra, ponemos en tus manos este mensaje y que seamos obedientes, Señor, a lo que tú vas a hablar en este día, Padre. Y que muchas personas puedan abrir sus ojos y venir nuevamente a tus pies, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a las escrituras, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Dicen las escrituras: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles bajo el tema extraviados de Cristo. Hermanos, cuán fácilmente un cristiano puede desviarse de la verdad del evangelio para seguir otro tipo de conocimientos, de sectas que aún utilizan, hermanos, la misma palabra de Dios para presentar sus mensajes. Y este pasaje es una evidencia de ello, lo que Pablo menciona en este versículo. Y yo estoy diciendo esto, hermanos, porque vivimos en la era más peligrosa de la iglesia. Usted puede andar por la calle, donde quiera que se encuentre, y usted puede comenzar a caminar y puede darse cuenta que cada ciertos pasos, no muchos realmente, usted se topa con lugares que se hacen llamar iglesias, donde proclaman el nombre de Dios y donde las mismas escrituras es la fuente de la verdad que se predica, hermanos. Usted puede entrar a esas iglesias, usted puede escuchar esos mensajes que aparentemente están de acuerdo con lo que se dice en ese lugar, ¿cierto? Y con lo que dice la palabra. Y que hay mucho carisma y mucha empatía hacia las demás personas. Y esas personas que exponen estos mensajes logran llegar al corazón de aquella persona o aquel que se siente atraído por ese tipo de exposiciones. Pero cuando yo me pongo a leer un pasaje como el que les acabo de leer en Corintios, donde Pablo expone tal nivel de preocupación por sus ovejas, por los creyentes de la iglesia de Corinto, me cuestiono si en realidad todo lugar que vemos allá afuera que se hace llamar iglesia es verdaderamente aprobado por Dios y respaldado por el Espíritu Santo. Lo relevante de lo que les estoy contando, hermanos, es que esos lugares son lugares que se ven decorosos, son lugares que se ven muy ordenados estructuralmente, eclesialmente, qué sé yo. Usted ve los fundadores
o ve los dirigentes de esos lugares y usted ve también que se ven muy simpáticos, muy empáticos y muy carismáticos. Y usted ve sus palabras, o sea, el mensaje que ellos exponen y usted ve que son alentadores, son reconfortantes y aún podríamos decirlo que son avivantes. Pero aquí hay un pequeño problema, hermanos, que cuando nosotros lo analizamos y cuando nosotros lo exponemos, se vuelve gigante. Pasa de ser un pequeño problema a un problema gigante. ¿Y qué es? La esencia del mensaje y lo que allí dentro de esos lugares se practica. Pablo, en este pasaje, hermanos, que leímos, en el pasaje que estamos exponiendo en este día, da un ejemplo para mostrar cómo un creyente se puede desviar de la fidelidad a Cristo. Y ese ejemplo es Eva. Y quiero que lo entendamos, hermanos. Eva, cuando nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que no fue engañada por el enemigo en forma de algún tipo de espectro o de un aspecto que podríamos decir temible o que fuera espantoso para ella o que le causara miedo. Si usted lee el pasaje donde ocurre ese acontecimiento, el enemigo se le presentó a Eva en un animal que hacía parte de la creación de Dios. Y ese animal que hacía parte de la creación de Dios estaba dentro del huerto del Edén. Y todos sabemos que el huerto del Edén era algún tipo de cielo en la tierra. Entonces uno podría decir que como creación y como en el lugar donde se encontraba ese animal, era algo perfecto en su forma, porque era creación de Dios. Era aparentemente muy bello en su parecer e inocente. La palabra de Dios no lo describe, pero si analizamos toda la creación de Dios y si analizamos el huerto del Edén, todo en ese momento era perfecto. Ahora, también podemos ver que Eva no fue engañada por el enemigo cuando Dios o Adán estaban cerca. Ella se encontraba sola, aunque para todos nosotros es muy claro que Dios estaba al tanto de lo que acontecía, pero digamos que de alguna otra forma no estaba presente en ese momento, pero él sabía lo que estaba sucediendo. Eva también fue atrapada por lo atractivo que fue la oferta que le dio el enemigo en ese momento. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 13 y 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que les decía, hermanos, el enemigo se le presenta a Eva como una criatura que hacía parte de la creación. Probablemente la serpiente en ese momento era un animal muy bello en su parecer, porque todo era perfecto en el jardín del Edén. Eva fue engañada cuando Dios y Adán no se encontraban cerca, y Eva fue atrapada por lo atractivo que fue la oferta que le hicieron. Hay una línea muy delgada, hermanos, entre la firmeza y la ruina espiritual. Lamentablemente, esa delgada línea de la que les estoy hablando, muchos creyentes hoy la cruzaron. Hay personas que han comenzado su camino en la vida cristiana de una forma correcta y Dios los ha puesto en lugares y Dios ha tenido mucha misericordia y los ha puesto en lugares donde se honra su palabra, donde se predica el verdadero evangelio y donde se camina en fidelidad a las palabras de Cristo, al evangelio de Cristo. Por algún motivo, podría decirse necio, espiritualmente hablando, estas personas se han desviado. ¿Por qué digo necio, hermanos? Porque se han sentido atraídos por la palabra de cierto hombre, de cierto predicador, de cierto orador, podríamos llamarlo, y han terminado engañados como terminó Eva.
que se sintió atraída por la oferta. Digo esto porque en el momento en que son engañados, han debilitado sus vidas espirituales, han bajado la guardia, han estado en algún momento preciso de debilidad y el enemigo ha aprovechado ese momento porque el enemigo no desperdicia oportunidades y las personas, los cristianos, los creyentes han cruzado la línea. Han terminado yendo hacia lugares que lo único que ha hecho es figurativamente poner una venda en sus ojos, venda de engaño. ¿Por qué lo digo? Porque como pasó con Eva en el huerto del Edén, cuando el enemigo le ofrece el fruto prohibido por Dios, él le dice que cuando coma de ese fruto, ella va a ser como Dios y va a saber tanto del bien como el mal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aparentemente iba a ser mejor espiritualmente, que iba a ir hacia arriba. Y eso es lo que le pasa a estos creyentes. Pasan de un lugar a otro con el engaño de que sienten que sus vidas espirituales han crecido, sienten que sus ojos como Eva han sido abiertos, como dice la palabra, y que por lo tanto son mucho mejores. Y por eso Pablo lo menciona, y eso es un engaño que si nos ponemos a meditar es muy impactante, porque las personas sienten esto, sienten que sus ojos han sido abiertos y que han ido como a otro nivel espiritualmente, pero en realidad lo que han hecho, lo que ha hecho el enemigo es ponerles una venda, y esa venda el único que la puede quitar es Dios. Pablo expresa su preocupación por esta situación, ya que él entendía la gravedad y lo delicado que era esto, y que ningún cristiano, por firme que esté, está exento de caer en este tipo de situaciones. El problema de los cristianos de hoy es que se sienten atraídos por las promesas que les son presentadas, por lo atractivo que puedan ser los mensajes que se dan desde los altares y por lo decorosos que puedan ser la esencia de ese mensaje que se predica, hermanos, cuando la palabra de Dios no nos debe generar eso. La palabra de Dios tiene un propósito y es enderezar el camino que nosotros estamos transitando, hacernos ver nuestra condición en Cristo y exhortarnos todos los días a ser diferentes cuando nos disponemos a que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas a través de la palabra. Yo quiero preguntar en esta tarde a esas personas que han migrado de lugar a lugar o que han partido del lugar donde Dios los puso inicialmente hacia otro lugar. Y las preguntas son, hermano, ¿cuáles son tus frutos? ¿Qué has logrado más extraordinario en tu vida espiritual a este lugar donde te has ido? Si nosotros miramos y detallamos, estas personas siguen sin conocer la verdad. Aparentemente mucho servicio, aparentemente mucha devoción, pero realmente, hermanos, como tienen una venda, no se puedan dar cuenta que Dios está muy lejos. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien le toleráis. Ojo a lo que dice Pablo, hermanos. Esas personas que se incomodan donde Dios les habla y dicen frases, voy a dar algunas, como de este tipo. Aquí me siento estancado espiritualmente. Yo siento que no progreso en mi vida espiritual, que todo sigue igual. Es que Dios me llevó a otro lugar porque allí es donde yo voy a crecer y voy a seguir avanzando. Es que en el lugar donde yo estoy o en el lugar donde yo estaba me estaba estancando o estaba estancado. Estas personas, como dicen Pablo, reciben muy bien otro evangelio, reciben muy bien otro tipo de doctrinas y lo toleran y lo aceptan. O aún, hermanos, hasta lo celebran. Yo podría decir de una forma más general que estas personas confluyen con otros espíritus, completamente ajenos al Espíritu de Dios, pero siguen diciendo y siguen afirmando que es de parte
de Dios. En estos otros lugares es donde sí sirven. En estos otros lugares es donde sí se congregan espiritualmente, donde sí llegan con alegría, donde sí llegan con entusiasmo y y donde sí responden con agradecimiento, pero no a Dios, sino a los hombres. El enemigo engaña de tal manera a estas personas que les permite estos, podríamos decir, progresos entre comillas, para poderlos mantener dentro de estos lugares. Y luego dicen ciertas frases como, es que Dios me ha permitido crecer, ahora puedo asegurar que esto ha sido de parte de Dios, porque esa frase es muy famosa. Perdóneme que le diga, hermanos, pero esto lo único que evidencia es que cada vez más la venda está más ajustada. No serviste en el lugar donde estabas inicialmente, no dedicaste tu vida al lugar donde verdaderamente Dios te puso, y donde Dios te puso nunca estuviste dispuesto a servir. Tu disposición a servirle ahora es a los hombres, y por eso y eso es por el trato que estos hombres te dan, porque como lo decía al principio, son empáticos y muy carismáticos, hermanos. Y la verdad, hermanos, esto es muy lamentable. No serviste donde Dios te puso porque no quisiste pagar el precio por seguir a Cristo y el compromiso que esto implica en el servicio hacia Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 19 y 20 dice: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Pablo los exhorta muy fuerte, hermanos. Y esas personas, está diciendo, toleran a estos apóstoles, supuestos apóstoles, que los destruyen a bofetadas, que les destruyen a bofetadas sus vidas espirituales y cómo los hacen esclavos nuevamente, como él lo menciona, y nada que hacen les aprovecha. Eso y el mismo mundo es exactamente lo mismo, hermanos. Eva, volvemos a lo que pasó con Eva, volvemos a ese contexto. Eva toleró lo que Satanás le ofreció, pero lo que Dios le dijo antes, cuando le advirtió que no podían comer del fruto prohibido, del árbol eh, que tenía ese fruto prohibido, eso a Eva no le sirvió. Lo que Dios le mandó no le servía. Ella necesitaba algo más, ella quería algo más. La naturaleza necia y terca la llevó a cometer tal pecado, y esa misma naturaleza necia y terca es la que ha llevado a los cristianos a ponerse esa venda y a tenerla cada vez más ajustada. Los pastores realmente instituidos por Dios, los obreros genuinos y los obreros valientes que siguen aún predicando la palabra de Dios hasta el día de hoy, son aquellos que sufren de todos aquellos golpes y traiciones por parte de quienes menos lo esperan. Son aquellos que sufren y se preocupan como lo hacía Pablo, y tarde que temprano reciben estos golpes de parte de estas personas que cometen este tipo de pecados, como los menciona el mismo apóstol. Y yo digo esto porque esos hombres, esos pastores, esos obreros genuinos hoy siguen siendo seres humanos, hermanos. Y cuando pasan por este tipo de situaciones o de acontecimientos, ellos se duelen por sus ovejas, se sienten golpeados de alguna manera y se sienten traicionados. Pero usted no está traicionando precisamente a su pastor, usted está traicionando al mismo Cristo, hermanos. Usted se está apartando del mismo Cristo. Pero ellos, como seres humanos, como pastores que aman a sus ovejas, se duelen. En sus vidas, como le pasaba a Pablo, existe el temor de que en cualquier momento una persona o una oveja pueda extraviarse del camino a causa de la astucia y el engaño de esos obreros fraudulentos, como lo hizo el enemigo con Eva. Aquellos que sufren por esa traición son los mismos que por tanto tiempo advierten una y otra vez más, como Pablo lo hacía. Dios no lo ve como lo hacen desde los altares, para que las personas no sean engañadas. Y son los mismos que aún
cuando las ovejas no los ven, doblan rodillas para pedir misericordia por esas personas, hermano. Una y otra vez están advirtiendo y están orando y están pidiendo misericordia para que estas personas no se desvíen del camino. Podríamos decir que para esas personas por las que los pastores han abogado tanto, han perdido el tiempo, hermanos. Ahora, lo único que puede reversar este tipo de situaciones, este tipo de contextos, es la intervención directa de parte de Dios. Nosotros somos llamados por la palabra a ser una virgen pura y santa para Cristo. Nuestra fidelidad debe ser a la palabra de Dios, no a las palabras de ningún hombre. Por tanto, nosotros debemos de poner toda nuestra preocupación en conocer la palabra de Dios, no la de ningún hombre. Recuerda, hermano, la sincera fidelidad a Cristo es de principio a fin. Si no es así, no sirve de nada, hermanos. No habrá salvación ni cielo para quien quiera que sea. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todos, hermanos, absolutamente todos estamos en esa delgada línea que les explicaba. El cruzarla depende de cuán cercana es su relación con el Espíritu Santo a través de la Escritura y la oración. Recuerde, la salvación es individual. Todos nosotros vamos a dar cuentas a Dios por lo que hicimos, por nuestros actos, por cómo actuamos frente a muchas situaciones de la vida. Nadie va a pagar por las obras de otra persona. Todos vamos a estar frente a Dios dando cuenta por cada uno de nuestros actos. Es muy fácil, hermanos, es muy, muy sencillo pasar de poner la confianza en Dios a ponerla en los hombres y seguir afirmando que confiamos en Dios. Vuelvo y le repito, y quiero que esto le quede muy claro. Seguimos y estas personas siguen creyendo que tienen la confianza en Dios, y esto lo único que evidencia es que cada vez la venda está más ajustada. Esto ha pasado a muchos hombres y lamentablemente va a seguir pasando. Así que la invitación es a prestar mucha atención, hermanos, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos habla y a lo que estamos escuchando y cómo estamos actuando, hermanos, porque muchas veces involucramos a Dios donde Dios no tiene nada que ver. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias por tus advertencias, Señor. Te bendecimos, te alabamos por lo bueno y maravilloso que eres y por la misericordia que sigues teniendo por cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada una de las personas que se disponen a escuchar tu palabra, por cada una de las personas que se disponen para oír lo que tú quieres decir a sus vidas, y que de la misma manera seamos prontos para ponerla por obra, Señor. Te bendigo y te alabo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.